Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentarnos un poco si queréis. Entonces, a ver, ¿quiénes son de cuarto de la ESO? ¿Vale? ¿De qué asignatura sois? Cultura clásica. Eso. ¿Y de bachillerato? ¿Cuántos sois? Vale, que estáis mitad y mitad, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien. ¿Bien? ¿Con ganas de escuchar la charla? Sí. Algo diferente, ¿no? Algo distinto, ¿no? En vez de estar todo el día con el libro, pues hacemos algo distinto, ¿no? Yo creo que más o menos vamos a aprender muchas cosas y creo que lo vamos a pasar bien entre todos. ¿Qué os parece? Bien. Bueno, pues como ya ha dicho la profe María José, yo soy Ángel Fernández y soy guía turístico, soy oficial de turismo de Andalucía. Vale, ahora explicaré qué es lo que es, para que no lo sepa. Yo estudié aquí en este instituto, aquí en West End, en mi casa. Aquí es donde me he criado como estudiante, bueno, desde que tenía 13 años. Terminé el bachillerato en el 2015, hace ya 6 años, ahora tengo 24 años. Y bueno, yo siempre me ha gustado saber un poco de todo, ¿no? Y bueno, María José lo puede contar, que yo tenía muchas dudas, no sabía qué estudiar, no sabía porque me gustaba todo, ¿no? Pero siempre tuve pues, una especial sensibilidad hacia la cultura, hacia la historia, hacia la arqueología, hacia, ¿no? Todo lo que es nuestro pasado, ¿no? Y entonces primero decidí meterme en lingüística lenguas aplicadas, que es una carrera que suena muy rara en lingüística, eso que no pensaré. Pero me salí, no me llenaba. Estuve un año trabajando en La Cañada y hablando de dinero. Me saqué el carnet, compré un coche de segunda mano y entonces ya descubrí después un ciclo que se llama, un ciclo formativo superior, que se llama Guía de Formación y Asistencia Turística. Y dije, uy, ¿esto qué es? Esto me suena... Yo quería hacer algo de marketing, algo relacionado con las ventas, ¿no? Algo de cara al público. Y me metí ahí un poco por suerte, ¿no? Porque no sabía qué hacer. Entonces vi eso, que lo daban en Estepona, en el Instituto Monterroso, y digo, venga, vamos a probar. Y entonces, pues... Nada, cuando empecé el curso, la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque descubrí probablemente la que es la salida profesional, digamos, de este ámbito, del ámbito humanístico, del ámbito cultural, digamos, más rentable y la mejor que hay en este momento, por lo menos aquí en nuestra tierra, ¿no? Andalucía, aunque también es Málaga, que estamos en la Costa del Sol, ¿no? Ya sabemos dónde vivimos. Vivimos el turismo, sobre todo aquí en Marbella, San Pedro, Estepona, que estamos todo el año recibiendo guiris, turistas, ¿no? Y entonces, pues bueno, descubrí un poco una de mis pasiones, una de mis vocaciones, que es esta, ser guía turístico. Entonces, os preguntaréis, ¿qué es ser guía turístico? ¿Verdad? A ver, ¿alguien tiene una idea o me puede decir qué es lo que creéis que es ser guía turístico? Es quien se encarga de hacer saber al turista en dónde se encuentra, qué historia tiene, comentarle qué suceso ha ocurrido en ese sitio. Muy bien, bueno, ha hecho una definición así general y bueno, ahora explicaré más o menos lo que ha dicho la compañera, pero es algo mucho más, o sea, es mucho más que todo lo que ella ha dicho, obviamente es más o menos eso, pero es algo mucho más y eso es lo que vamos a ver en esta charla. ¿Por qué? Porque yo tampoco conocía esta salida hasta que me metí en este ciclo y quizás muchos de ustedes pues no la conocéis y estáis un poco perdidos, ¿verdad? Yo también he estado como vosotros, también he estado ahí como vosotros en el pupitre, también he estado con muchas dudas, sin saber qué hacer, o sea que entiendo perfectamente a todo lo que estáis aquí, ¿vale? Entonces, lo que venimos aquí es a hablar de esta salida como una opción más, por si tenéis dudas o tenéis, pues para que lo tengáis en cuenta, porque ya me gustaría a mí que cuando tengáis vuestra edad, pudiera venir alguien a explicarme un poco, alguien de fuera, ¿no? A abrirme puertas, ¿no? A abrirme posibilidades. Cosa que, por ejemplo, en ese momento yo no tuve, ¿no? Mis compañeros no tuvimos. Entonces, ya digo que podéis sentiros privilegiados porque esto todos los días no viene alguien de fuera a contaros estas cosas, ¿no? Entonces, un guía turístico es algo más que contar la historia y que contar las curiosidades de un lugar, que también. Un guía turístico es una persona, y ahí hablo de esto porque estoy dando cultura clásica, gestión de patrimonio, se encarga de interpretar el patrimonio, de interpretar la historia, los restos arqueológicos, los monumentos. ¿Y qué es interpretar para vosotros? ¿Qué creéis que es interpretar? Hay que... Relatar. ¿Relatar qué? Lo que sería dentro
entendí bien. O sea, que el guía turístico se encarga de relatar, o sea, como tú has dicho, interpretar lo que, o sea, lo que significa el patrimonio para que pueda hacérselo saber a los turistas o algo así. Más o menos, más o menos. ¿Alguien tiene idea más de qué puedes interpretar? No tengáis miedo, podéis levantar la mano que no pasa nada. Estamos entre colegas, que no pasa nada. ¿Nadie? Actuar, o sea, interpretar me viene a la cabeza actuar sobre un personaje o algo así. Bueno, tiene relación con eso. Tiene relación con lo que es la interpretación teatral. Porque claro, cuando por ejemplo un actor interpreta un papel, interpretar un papel, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es, digamos, ¿cómo decirlo? Es como coger un personaje que existe en un papel, en un guión, en una novela, ¿no? Que es inexistente, y es como que le da vida, ¿no? Entonces hace que la gente entienda a ese personaje como si fuera una persona real, ¿no? Algo así. Entonces, lo que un guía debe hacer es algo parecido a eso, pero no con un personaje, sino con la historia. Es decir, es saber transmitir a la gente, a cualquier persona, saber transmitir el significado que tiene un determinado elemento del patrimonio, una iglesia, un castillo, unos yacimientos romanos, una casa antigua, una fábrica antigua, lo que sea, ¿no? O incluso, bueno, es que sabéis que el patrimonio, para vosotros, ¿qué es el patrimonio? A ver, esto seguro que podéis responder. ¿El patrimonio cultural qué es lo que es para vosotros? Son los restos que han perdurado durante años, que tienen un significado histórico. Ese es uno de ellos, pero el patrimonio es más amplio todavía. La herencia que te dejan recordando. La herencia, o sea, hemos dicho la historia, la herencia de nuestros antepasados, ¿no? Vale, pero, y por ejemplo, ejemplos de patrimonio, por ejemplo, aquí, de nuestra zona, de San Pedro, de Marbella, de Estepona, o de Málaga, de donde queráis. Un ejemplo. La basílica que está en La Basílica Paleocristiana, muy bien. Más. Hay un lugar que no sé, Barrio Claudio, donde hay restos y... Vale, Claudio. En Granada, La Alhambra. ¿Qué más? Y también los patios de Córdoba que son un patrimonio. Por ejemplo. Bueno, el patio de Córdoba está catalogado Patrimonio de la Humanidad. Ahora explicaré porque es que eso es, o sea, es que esto es un mundo de verdad, que como te metes en él, es un mundo apasionante. Porque al principio, pues podéis pensar, esto es un rollazo, esto no sé qué, pero como te metes en él, realmente es muy apasionante, porque es que el patrimonio realmente somos todos. Por ejemplo, o sea, ¿cómo os quedáis si os digo que todos nosotros, realmente somos... ¿Qué ha pasado? Ahora. No, estoy un modo. Ahora. ¿Cómo os quedáis si os digo que todos nosotros realmente somos patrimonio? ¿Por qué? Porque todo... Aparte, exactamente, aparte de la cultura, nosotros tenemos unos genes, ¿verdad? Tenemos unos genes de nuestros antepasados. O sea, si nos ponemos a rizar el rizo, todos somos patrimonio. O sea, cultural, porque la cultura es que es realmente lo que hace la humanidad. Sin la cultura, no somos humanos, ¿no? Entonces, la cultura es el patrimonio necesario para que, por ejemplo, estemos aquí. Porque, por ejemplo, no existiría, por ejemplo, el sistema educativo si no hubiera habido gente que antes de nosotros inventó ese sistema, ¿no? Esto también es patrimonio, ¿no? Si nos ponemos a rizar rizo. Como he dicho por ahí también, la cultura, por ejemplo. Pero es que la cultura no solamente es los libros o es un monumento. La cultura también es, por ejemplo, la comida, ¿no? La gastronomía, por ejemplo. También es cultura. O, por ejemplo, las fiestas, las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, la feria de San Pedro también es patrimonio cultural de San Pedro. La Navidad, la Semana Santa, todo eso también es patrimonio cultural. Es inmaterial, claro, no es material, pero todo eso es patrimonio. Todo, o sea, prácticamente todo lo que está relacionado con una civilización, con un país, con un pueblo, es cultura, es patrimonio, si nos ponemos así, ¿no? Siempre que provenga, claro, de los antepasados, ¿no? Entonces, claro, el patrimonio no es solamente un monumento o, como dice mucha gente, 4 piedras aquí puestas, no. El patrimonio somos todos. Y si nosotros no somos conscientes de eso, ¿cómo vamos a protegerlo? ¿Cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo vamos a admirarlo si no lo conocemos? ¿No?
Entonces, más ideas, por ejemplo, de patrimonio. Más ideas. Aparte de los monumentos, ya que he comentado esto, ¿qué se os ocurre? Cualquier cosa, lo que se venga a la cabeza. No tengáis miedo a... ¿Sí? ¿Qué? Escritura. Como libros antiguos. Bueno, es un tipo de patrimonio. Pero es que la lengua, nuestra lengua española, también es patrimonio cultural, porque viene de nuestros antepasados, ¿no? Hay unas normas de gramática, unas normas de la lengua, y todo. Y viene de otras lenguas. O sea, es que el patrimonio es algo tan amplio que de verdad que es apasionante. Porque al final te das cuenta que todo, casi todo lo que nos rodea, no todo, pero que estamos rodeados de patrimonio por todos lados, ¿no? ¿Cómo queda si os digo, por ejemplo, que aquí atrás, ¿sabéis lo que hay detrás de este edificio antiguo? El trapiche. ¿Sabéis lo que era? Bueno, pues, ¿qué? Algo en ruina. Algo en ruina. Bueno, ahora han reformado, ¿vale? Una fábrica. Claro, es que trapiche, ¿no? Y dice, esto es trapicheo. Esto me suena de trapicheo, ¿no? ¿Verdad? Trapicheo. Aquí algo raro hay, ¿no? Algo chungo hay aquí. No es trapicheo, ¿vale? De lo que ya sabéis, ¿vale? No. Trapiche era una fábrica, es el nombre que se da a las antiguas fábricas de azúcar. Esto fue una fábrica de azúcar, antigua, hace 200 años, ¿vale? Bueno, pues es que después, para que veáis que es que lo tenéis aquí al lado, y probablemente mucha gente no lo sabíais, es normal, no pasa nada, ¿vale? Fue también la primera granja modelo de España dedicada a formar a la gente para el cultivo de la caña de azúcar, en toda España. Aquí al lado, en este instituto. O sea, por eso digo que estamos rodeados de patrimonio. La iglesia de la plaza de la iglesia, igual, también es patrimonio. Es de 1160, tiene casi 150 años. Bueno, más de 150 años. La que es la alcaldía, la que está en la plaza, igual. El ingenio, también, en un antiguo barrio, el ingenio era una antigua fábrica de alcohol y de azúcar. También es patrimonio. O sea, es que estamos rodeados por todos lados, ¿no? Incluso a veces hasta los árboles, muchos árboles que vemos por aquí, también son patrimonio. Los eucaliptos que tenéis aquí, todos tienen casi 100 años, la mayoría, ¿no? Ese también es patrimonio natural, esa es otra historia. O sea, el patrimonio es que implica todos los aspectos de nuestra vida, si os dais cuenta, ¿verdad? Entonces, ya más allá de esto, nos podemos meter ya lo que es ¿qué hace falta? ¿No? Preguntaréis ¿qué hace falta Ángel para ser guía turístico? Porque a lo mejor algunos os estáis planteando esa posibilidad, ¿no? Bueno, tengo aquí la normativa de guía, ¿vale? ¿Y qué tengo que estudiar para ser guía? Pues, a ver, vale, esto es un poco, es un documento, una ley, ¿vale? Esto es un doctor, pero no vamos a meter en la ley, solamente es una parte para que veáis, ¿vale? Entonces, desde que soy guía turístico y con, digamos, con la experiencia que adquirí haciendo visitas y todo eso, me he dado cuenta que al final, o sea, llena mucho, por lo menos a mí, no sé, el que hacer que la gente de fuera, gente de cualquier sitio, sean españoles, sean extranjeros, da igual, hacerles disfrutar con tu tierra, o sea, hacer que la gente se sienta cómoda, y al final yo creo que los andaluces somos un poco así, ¿no? Nos gusta, ¿no? Acoger a la gente, ser hospitalario. Entonces yo creo que esta tierra es una tierra que realmente todos somos un poco guías turísticos, ¿no? En el sentido de que cuando alguien viene, por ejemplo, aquí a San Pedro o cualquier pueblo, ¿no? Nos pregunta, oye, yo no soy de aquí, ¿dónde puedo ir para esto y para lo otro? Y no tenemos ningún problema en indicarle, en ayudarle, ¿no? Pues eso realmente es lo que hace un guía, pero a nivel profesional, ¿no? En otros sitios no, en otros sitios la gente es más cerrada, la gente no te ayuda, depende del sitio, ¿no? Pero los andaluces somos así. Entonces realmente somos buenos, somos muy hospitalarios. Entonces eso es básico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Solamente voy a leer esto de aquí. Está regulado por ley, ¿vale? Entonces, entre sus finalidades tiene la ordenación de la oferta turística, considerando el servicio de información prestado por el turismo como servicio turístico. Entonces, aquí lo que dice es que la actividad de turismo se define como la prestación de manera habitual y distribuida, quiere decir que la hagamos de manera habitual y que recibamos dinero a cambio, ¿vale? De servicio de información turística que realicen visitas a los bienes integrantes del catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Y de Ángel, ¿esto qué es? Yo esto lo he escuchado en mi vida, ¿no? O no sé, se lo había estudiado, ¿no? El catálogo general del patrimonio histórico andaluz.
Vale, pues esto es como, ¿cómo explico yo? Esto es como si fuera, no vamos a decir la Biblia del patrimonio andaluz, pero es como donde están recogidos todos los bienes patrimoniales de Andalucía que están protegidos bajo la figura de bien de interés cultural, que es la máxima protección, o bien de catalogación general. ¿Vale? Sé que ahora me estáis mirando con cara rara y esto que... Bueno, nosotros lo llamamos, en nuestro mundo lo llamamos BIC, como los boli BIC. Bueno, a partir de ahora, cuando escuchéis BIC en este ámbito, es bien de interés cultural, quiere decir que es un elemento que tiene la máxima protección. O sea, eso es BIP, ¿vale? BIP. Como en la discoteca, zona BIP, pues esto es igual, ¿vale? Entonces, todo lo que, o sea, si tú haces una visita, pero fuera de estos bienes, realmente no es que no sea guía, sino que no está regulado por ley, ¿vale? O sea, esto quiere decir que tú, para hacer visitas turísticas, culturales, a un bien de inmueble, tú tienes que tener carnet de guía. Y digo esto porque ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Que los guías están enfrentando a mucha gente que son intrusos, ¿vale? Que sin tener carnet de guía se ponen a hacer visitas. Esto es como si, imaginaos, ¿no? Yo qué sé, tenéis un problema, yo qué sé, os duele la pierna, os duele la cabeza, o tenéis gripe, tenéis COVID, lo que sea. Y ahora vais al médico, pero imaginaos que queréis ir a un médico privado. Y ahora resulta que vais a uno que es muy barato, ¿no? Que os cobran un poco, y resulta que te dice, no, yo es que no soy médico, yo no tengo título de médico, pero bueno, yo es que yo tengo amigos médicos y sé muchas cosas. ¿Ustedes realmente iríais a ese médico? No, ¿verdad? Porque probablemente, bueno, como no es médico a empezar, aunque sepa muchas cosas, probablemente a lo mejor no va a tratar bien o no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Podéis morir, ¿sabes? Manda algo y está jugando con vuestra vida. Pues, o un abogado, por ejemplo, un abogado tiene que ser abogado, ¿no? Tiene que ser licenciado, ¿no? Igual, ustedes realmente, si tienen un problema con alguien, en un juicio, vais a llamar a un abogado que te dice, no, yo es que no soy abogado, pero bueno, yo te puedo hacer de abogado, yo te puedo más barato. No, ¿verdad? Una locura. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, si vais a conocer un sitio, ¿a quién vais a contratar? ¿A un guía titulado que se dedica a esto? ¿O a uno que te dice, yo es que te cobro menos? Yo es que me conozco el sitio, pero yo es que no soy guía, yo... Pues con esto, entonces estamos los guías luchando contra esta gente. Entonces esto quiero dejarlo muy claro, que legalmente hay que tener el carnet, hay que tener la titulación. Porque si no, nos pueden denunciar, nos pueden multar, ¿vale? Eso lo quiero que os quede claro, ¿vale? ¿Y qué hay que estudiar para ser guía? ¿Qué quita ya? Bueno, vale. Una vía puede ser estudiar el grado de turismo, ¿vale? Para los que estén interesados también en el turismo. O bien también estudiar el grado que hice yo, que es Guía, Información y Asistencia Turística. Eso es muy largo. GIAT, ¿vale? Pero lo subimos en GIAT, porque si no es muy largo. También podéis estudiar historia del arte, arqueología, arquitectura, te lo convalidan. Pero ahora hay un cambio de normativa, esto para que lo sepáis, La Junta de Andalucía cambia la normativa y ahora resulta que para ser guía tienes que tener, aparte, un nivel C1 de un idioma extranjero y un B2. Y la han cambiado justo después que yo me sacaba el carnet, o sea que he tenido suerte. Pero que lo sepáis, o sea que tenéis que tener el idioma y además que tiene un conocimiento muy alto del lugar, no solamente del lugar, sino saber dinámicas de grupo, saber mucho de psicología, cómo funciona la gente, cómo conectar con la gente, técnicas de interpretación del patrimonio, técnicas de comunicación, muchas cosas, ¿no? Tener muchos contactos. O sea, conocer un lugar no solamente conocer la historia, conocer el lugar implica que tú te sientas parte de él, ¿no? Que tú conozcas a la gente, o sea, es algo mucho más, o sea, es apasionante, pero ojo, quien se meta, lo digo, yo soy sincero siempre, eso, yo siempre digo lo que pienso, porque creo que es mejor, ¿no? Pero decirlo. O sea, si pensáis, al que piense que esto es, porque realmente lo digo, ser guía, quería esto ya, porque esto es aburrido leer esto. Realmente aquí, en esta provincia, la Costa del Sol, o sea, ser guía es rentable, o sea, quien se mete en esto, ya que no me estoy dedicando a esto, estoy en redes sociales, que ahora también es otra cosa que voy a explicar. Pero realmente si os metéis en esto y sois buenos, podéis ganar mucho dinero. Pero hay que ser bueno.
O sea, si el que piense que esto es, venga, dinero fácil, cuento con tontería a los turistas, los mareo por aquí y por allá y les saco pasta, no, porque eso no es ser profesional, ¿vale? Y eso no es así. Pero si os gusta, os apasiona esto y veis una posibilidad, yo os aconsejo que lo probéis, porque da que es apasionante. La sensación que tú tienes cuando hay un grupo de personas que no son de aquí y cuando tú le haces disfrutar con tu tierra, de verdad, los ves felices, que se lo han pasado bien, que eso al final es lo importante, que la gente se lo pase bien, pero nunca mentirles, siempre contar la verdad, ¿eh? Es una sensación de verdad increíble, de verdad, por lo menos cuando tú lo pruebas, te sientes súper satisfecho contigo mismo, como persona, como profesional, como todo, o sea, te sientes como, hostia, qué guay. Porque esas personas, además, además ser guía es una responsabilidad muy importante, porque ser guía a veces es como ser representante de tu tierra, ¿no? O de tu pueblo. Por ejemplo, si ahí viene aquí un grupo turista, aquí a San Pedro, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de ser como representante de todos los sanpedreños y del pueblo. Entonces es una responsabilidad muy, muy importante, porque a lo mejor de mí depende que esa gente vuelva o no. Entonces, realmente los guías, además de generar beneficio para nosotros, también estamos generando un beneficio para nuestro entorno. Porque traemos gente, traemos turistas, hay movimientos, recomendamos sitios. Entonces, es algo de verdad. Somos un poco profesores, entre comillas, ¿no? O comunicadores, porque enseñamos a la gente muchas cosas, conocimientos. Y entonces, ahí viene lo que quería comentar. ¿El internet va? Sí. No, como sé que a veces aquí los demás... Sí, estamos en un instituto público. Vale. Entonces, ahora voy a enseñar qué es lo que estoy diciendo yo ahora mismo, ¿no? Para que veáis que hay una opción, que hay muchas opciones dentro de lo que es el patrimonio, hay muchas opciones de emprendimiento, hacer proyectos, ¿vale? Porque yo imagino que ahora estáis aquí y bueno, pues pensáis, bueno, pues yo no sé si estudiar esta carrera, si otra, y estáis pensando en las típicas salidas que siempre, bueno, se nos comenta del sistema educativo, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que trabajar en esto, no sé qué. Sí, pero hay otras salidas también, ¿vale? Eso es lo que quería comentar. Entonces, y esto he descubierto yo, o sea, esto nadie me lo ha dicho, esto he descubierto yo por la experiencia. O sea, yo vengo aquí a ayudaros y... A ver, no voy a meterme... Tío, pues que tenga la cuenta de Instagram. A ver si sale. Vale. Vale, ese es mi perfil de Instagram, porque tiene Instagram y Facebook haciendo un proyecto. Vale, entonces, se ve bien, ¿no? Vale. Entonces, ahora mismo en redes sociales lo que me estoy dedicando, esto es fruto para la pandemia. Con la pandemia ya sabéis que mucha gente, con el parón, pues se han ocurrido ideas y hemos iniciado proyectos. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, aquí en nuestra zona, y lo que es en Málaga, pues no hay gente que en redes sociales esté realmente, y menos en Instagram, que esté realmente contando la historia de aquí, contando cosas que no se saben, curiosidades, ¿no? Muy poca gente, ¿no? Si veis cuentas de turismo, además que suben fotos de postureo, no sé qué, que si la catedral de Málaga, cualquier tontería, y digo, no, aquí hay que divulgar el patrimonio, porque si no, por ejemplo, si ustedes no lo conocéis, ¿verdad? Si a lo mejor no os cuento eso que os he dicho de Trapiche, a lo mejor nunca lo descubrí, ¿no? Entonces, a lo mejor, gracias a eso que os he contado, yo que sé, a lo mejor se os ocurre algo, ¿no? Entonces, es muy importante difundir y dar a conocer esto, ¿no? Entonces, mi proyecto, en este caso en Instagram y también en Facebook, es Ángel de Málaga, aunque ¿por qué ponen Di? Preguntaré, porque ya había un tío que puso Ángel de Málaga, entonces ya Instagram no me dejaba. Y bueno, voy a poner Di en italiano, no sé si cambiarlo, pero bueno. ¿Y por qué de Málaga? Porque como dice aquí, descubro que no sabían de Málaga. O sea, mi objetivo es, en este momento, dar a conocer todo lo que no se sabe del patrimonio cultural, natural, curiosidades, datos de nuestra provincia entera. Aunque me estoy centrando en nuestra zona, ¿vale? Pero ese es mi objetivo, ¿no? Y entonces es para que veáis lo que se puede hacer, ¿no? Además, pongo ese intérprete de patrimonio y guías porque pertenezco a la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, ¿vale? En el que hay mucha gente, aparte de guías, hay muchos otros profesionales. Y además también he creado una plataforma que se llama Plataforma, que subo muchas cosas en mi perfil, ¿vale? Plataforma para la defensa del patrimonio cultural de Madrid y San Pedro. Y diréis, ¿y esto por qué? ¿Qué es una plataforma? ¿Eso qué? Vale. Es una cuenta, digamos, un perfil, una página, ¿vale? En la que cualquier persona se puede unir
nos podéis seguir, lo que queráis, ¿vale? ¿Y con qué fin? Para proteger todo ese patrimonio que aquí en nuestro municipio está siempre abandonado, que no le da mucha importancia o que no se conoce, porque mucha gente, por ejemplo, no sabe lo de la Basílica Precristiana, no sabe que tenemos unas termas romanas, no sabe que tenemos la villa romana del Río Verde en Puerto Banús, no sabe lo del Trapiche, no sabe la historia del alcoholero, y claro, está publicado en libros, artículos, en páginas web de gente que... Pero claro, esas páginas web no las ve nadie, o esos libros, ¿quién los lee? Solamente la gente que, bueno, pues que nos interesa el tema, ¿no? Pero el público en general, pues hay que dárselo fácil, ¿no? Hay que dárselo masticado. Entonces, claro, aquí en cada publicación voy contando lo que es la historia de ese... O sea, por ejemplo, esta la vía romana de Verde, las termas, pero de una forma amena, con emoticono, con no sé qué, o sea, una forma sencilla, fácil, ¿vale? O sea, no es la típica publicación así muy larga, porque Instagram no deja escribir mucho, ¿no? Entonces, porque me di cuenta que es que aquí, en nuestra zona, no hay ni una cuenta ahora mismo, hasta que salga otra competencia mía, no hay ni una sola cuenta guía que haga esto aquí. Entonces, digo, bueno, pues hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Entonces salí, por ejemplo, en el programa de Andalucía, si buscáis, no sé qué, lo puedo pasar, hablando de Estepona, porque Estepona ahora mismo, bueno, está increíble, está precioso, y tiene mucha historia que contar también. Y entonces, pues, bueno, muchas cosas. Entonces aquí podéis ver, llevo más de un año con este proyecto. Quien tenga curiosidad, pues bueno, que me siga en Instagram y que lo vea, ¿vale? Pero bueno, es un poquito para que le tengan una idea. Y entonces, claro, lo de la plataforma es eso, simplemente es, porque de las redes sociales ahora mismo, o sea, si os fijáis, antes los medios de comunicación, la tele, era quien tenía el poder, ¿no? Era como se llama el cuarto poder, ¿no? O sea, hasta el poder legislativo, judicial, ¿no? Bueno, pero es que ahora el poder lo tiene la red social. Y todo y cada uno de nosotros, todo lo que esté aquí, ¿vale? Realmente, si lo propones, tenemos un poder de exigir cosas a los políticos, tenemos un poder de difundir información, dar nuestra opinión. O sea, realmente las redes sociales nos hacen libres, ¿vale? O sea, podemos usarla para subir fotos, ¿vale? Fotos postureo, pero también la podemos usar para otras cosas. O sea, que Instagram no es solamente para subir fotos postureo, sino que también sirve para muchas más cosas, ¿no? Como podéis ver. Entonces, ¿qué es lo que quería comentar con todo esto? Pues que realmente, o sea, no todo es lo que se cuenta siempre, la salida de, no, tengo que estudiar esta carrera para hacer esto, tengo que hacer... No, porque esto, por ejemplo, a mí nadie me dijo lo de ser guía, ¿no? Entonces, lo que invito es que investiguéis más allá, ¿no? Que investiguéis más allá de lo que os dicen todo el mundo, ¿vale? Profesores, padres, todo. O sea, que investiguéis y sé, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una virtud, tenemos una habilidad oculta, tenemos una... ¿vale? Todo, ¿eh? Todo. Aunque no lo creáis, todos tenemos una habilidad, una virtud oculta, pero hay que descubrirla, ¿vale? Yo también conozco casos de gente, amigos míos, que por ejemplo en el instituto pues la liaban mucho, ¿vale? Compañeros míos, la liaban mucho y parecían malos estudiantes, y después con el tiempo nos hemos dado cuenta que son gente súper válida, súper inteligente, que han salido adelante, que están trabajando, han estudiado. O sea que, aunque penséis ahora que estéis estancados, que esto que lo otro, muchos de ustedes, si lo proponéis, podéis conseguir lo que os propongáis, ¿vale? Y valorar a vosotros mismos, de verdad, porque todos tenemos una virtud. Aunque hay gente que tiene más virtud o menos, pero todos tenemos una virtud pero hay que desarrollarla. Porque claro, si tú no lo descubres, o no te lo dicen, pues claro, nunca lo vas a saber, ¿no? Y... ¿qué más quería comentar? Bueno, que aparte de lo que es del tema este de las redes, bueno, que el turismo, lo que quiero es que veáis que realmente vivimos del turismo. O sea, aquí en nuestra provincia vivimos del turismo. Entonces, yo me he dado cuenta que si enfocamos prácticamente cualquier ámbito de la cultura, lo enfocamos al turismo, realmente es algo muy rentable, si sabemos cómo hacerlo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque ya hay gente que ha estudiado historias de arte, historiadores, arqueólogos, ¿vale?
que se está sacando el carnet de guía, ¿vale? Entonces, claro, porque esa gente dirá, bueno, yo estudio esta carrera, pero como siempre nos dicen en este país, que las humanidades no tienen salida, tal y cual, le da mucha importancia a la tecnología, a la ciencia, que está muy bien, pero no hay que olvidar las humanidades, lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, eso, realmente, si nos enfocamos todo al turismo, realmente hay una salida, por ejemplo, en Málaga capital, nuestra capital. Bueno, ¿cómo es que es? Si os digo, por ejemplo, que el Museo Picasso de Málaga, ¿os había estado? ¿No? Yo sí. ¿Sí? ¿Alguien más ha estado? O sea, 2 personas. Vale. Pues el Museo Picasso de Málaga es el más visitado de Andalucía y uno de los más visitados de toda España, ¿vale? Y Málaga ahora mismo, nuestra capital, está considerada la ciudad de Europa con más museos en el casco antiguo, más de 23 museos. O sea, ya nuestra capital es una ciudad cultural. Antes no, pero ahora sí. Entonces, no os podéis imaginar, si os ponéis a buscar las empresas que hay de guías turísticos, es una competencia tremenda. Aquí en esta zona no, pero en Málaga. Entonces, lo que os quiero comentar es eso, que al final casi todo el mundo está enfocando, o sea, toda la gente de humanidades se está enfocando al turismo, no todo, pero mucha gente, ¿no? Porque es que al final lo hacen que nos dejan. Porque, por ejemplo, sí, se puede ser investigador, se puede ser profesor docente de universidad o profesor de instituto, pero el profesor de universidad está mal pagado, ¿verdad? Desgraciadamente, malas condiciones, muy precario todo, y al final nos están, si os fijáis, nos están induciendo a que o hagamos unas oposiciones y nos metamos en un empleo público, o a que la gente se meta en política y ya sabéis, y chupar del bote, ¿vale? O emprender, o irse fuera de España, ¿no? Entonces, emprender es una opción, o sea, emprender no solamente montar una empresa, emprender puede ser, pues, por ejemplo, este humilde proyecto que he hecho en Instagram, pues también es emprender. Emprender es iniciar cualquier proyecto, ¿vale? Una asociación, una plataforma, cualquier cosa, un colectivo, lo que sea, ¿vale? Cualquiera que se ocurra, o una empresa. También interesante. Vale. Luego está el tema también de algo más de gaming, ¿vale? Que es el tema de Unity y la realidad virtual. También aplicada al turismo, ¿vale? A eso del patrimonio. Porque, por ejemplo, con esta herramienta, bueno, esto es un... A ver. Mira, por ejemplo, esto es un rastrillo para bueno, Unity es una herramienta, yo todavía no la he usado, pero sí he dado curso en lo que se explica y me gustaría iniciarme un poco con esto. Para que guste el tema del videojuego y todo eso, ¿vale? Unity es una herramienta que lo que permite a cualquier persona con unos conocimientos básicos, tiene que saber cómo funciona, ¿no? Pero con conocimientos básicos puede, digamos, crear cualquier mundo, o sea, en 3D. ¿Y qué pasa? Que esto si lo aplicamos, por ejemplo, al patrimonio, ¿no? Cultural, se están haciendo, de hecho, recreaciones en 3D de, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cualquier monumento, la Alhambra, por ejemplo. Vamos a hacer una recreación de la Alhambra. Entonces, podríamos hacer, ¿qué te digo yo? Una visita virtual en la Alhambra, por ejemplo. Una visita en 3D, no es lo mismo, pero es otra opción, ¿no? O hacer un juego, o por ejemplo, hacer un videojuego en la Alhambra, pero totalmente siendo fiel a la realidad de cómo es, ¿no? Eso ya lo hace con Assassin's Creed, ¿no? Imagino que lo conocéis, ¿no? Assassin's Creed, bueno, famosísimo el juego, ¿no? Yo soy muy friki de Assassin's Creed, ¿vale? Ese juego lo que tiene es que hace reconstrucciones detallistas de muchos monumentos del mundo, ¿no? Y de hecho, cuando el incendio de la Notre Dame de París, resulta que recurrieron al juego de Assassin's Creed, creo que era Assassin's Creed Unity, recurrieron a él para incluso intentar reconstruir la parte que más de la catedral de Notre Dame. ¿Se imagina hasta qué punto el mundo de los videojuegos, el mundo de la realidad virtual está siendo importante, ¿no? De aquí a un futuro? O sea, esto es lo que viene, esto es el futuro. O sea, bueno, el futuro ya está aquí, ¿no? Y muchas otras cosas que os podrán comentar que, bueno, alucinante. Por ejemplo, ya se está haciendo, por ejemplo, la realidad virtual. Damos un momento de preguntas. A ver si sale. ¿Sabes qué es? O sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo?
con gafas VR, por ejemplo, además ya está pasando, ¿no? Incluso con un móvil, esto es un ejemplo. Con un móvil, por ejemplo, pues podemos ir por un castillo, por ejemplo, y tenemos a un guía virtual que es una persona interpretando un personaje histórico, ¿vale? Por ejemplo, que vivió en ese castillo. Bueno, yo creo, oye, ya creo que eso es, o sea, una experiencia diferente, ¿no? No es lo mismo que esté una persona explicándote, por ejemplo, yo explicándote esto, que también es pues, interesante, pero es que esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es... Entonces, ya incluso lo que se llama gamificación, es decir, se están haciendo ya visitas en algunos monumentos, pero de forma gamificada, es decir, gamificada quiere decir de gaming, ¿vale? Que en plan tú vas yendo por un sitio, ¿vale? Y te dicen, si quieres ir por aquí, pasa esto, no sé qué, ¿sabes? Como un juego, ¿vale? Como una gincana, pero virtual, ¿no? Todavía no está implementado en España, pero ahí sí que lo están haciendo, ¿no? Cosas como esta. Entonces, es otra opción. También lo que es el patrimonio, ¿no? La gestión del patrimonio. Entonces, bueno, son ya 5, le damos... ¿no? Si quieres contar algo más, o ya... Hasta el cuarto, ¿no? Sí, así, el cuarto no está para el tiempo. Nada, si tenéis alguna duda, pregunta, lo que queráis, este es el momento. Una vez terminaste de estudiar, ¿comenzaste con las redes sociales o también hiciste rutas turísticas? ¿Me puedes repetir que con la mascarilla? Nada, ¿vas a terminar de estudiar? Sí. ¿Ya empezaste con las redes sociales o hiciste algunas rutas turísticas? Bueno, cuando terminé de estudiar, cuando me saqué, es que me saqué justo antes de la pandemia, ¿vale? Porque tuve un poquillo de retraso por estas cosas. Entonces, no, yo empecé directamente a hacer visitas, porque de hecho, a ver, me enseña la foto, ¿vale? Por ejemplo, esto fue con compañeros. Vale. Esto fue, este que ve aquí es un amigo mío, que también está estudiando el ciclo, el turismo, ¿vale? Esto es una visita que hicimos aquí a las temas romanas, ¿vale? Con compañeros del ciclo de Estepona, ¿vale? Y bueno, como este hicimos unas cuantas también, en lo que es no solo la parte arqueológica de San Pedro, sino que es la parte de San Pedro más moderna, ¿vale? Entonces, incluso antes de terminar el ciclo, cuando te preguntas, ¿vale? Ya empezó a hacer visita guiada, porque tenemos que hacer prácticas de visita guiada en lo que es el ciclo. O sea, este ciclo es muy práctico, ¿vale? Es muy práctico. También hay teorías del turismo, que son el recurso turístico, que eso es lo básico, es fácil. Pero luego la parte, lo que mola es realmente ir a la calle, con turistas reales muchas veces, o entre nosotros, ¿vale? Y empiezan, ¿no? Empiezan a rodar, ¿no? Entonces yo empecé primero a hacer visitas guiadas, empezamos, sobre todo aquí en San Pedro, para dar a conocer la historia de San Pedro, que es muy desconocida, casi nadie ha hecho visitas guiadas aquí. Y después de eso, entonces se me ocurrió esto de la... O sea, ya yo publicaba cosas en redes, pero no tan... Era un perfil más personal. Y ahora mi perfil es más entre personal y profesional, una mezcla, ¿vale? Y no sé si... Sí. Cuando terminas de sacarte la carrera, ¿te metes en una empresa o qué haces? Bueno, yo no hice carrera, ahora lo que he dicho. Es un grado superior. El ciclo. Vale. Lo que este ciclo en concreto, ¿vale? Realmente el nombre te lo dice. Guía de información y asistencia turística. Vale. Se está enfocado sobre todo a ser guía o informador turístico. O sea, por ejemplo, informador turístico que está en la oficina de turismo, el que está... Vale. Realmente, o sea, todo lo que sea estudio enfocado, o sea, de turístico, ¿vale? Realmente, si lo haces bien, tienes buen nivel de inglés y todo eso, trabajo tienes, ¿vale? Ahora, hay mucha gente, compañeros míos en el ciclo, que hicieron práctica de recepción, yo también hice práctica de recepción en un hotel para probar, ¿vale? Pero claro, lo suyo es que si tú estudias esto, realmente si estudias esto, es porque te quieres dedicar a ser guía turístico, porque te lo dice el nombre. Cuando quieres estudiar algo y no te da proyecto de comunicación, influye un montón. ¿Cómo? Que no te escuchas. Influye un montón en el hecho de que quieras hacer una carrera o quieras aprender algo que te guste y que no es un profesor que no te agrade o que no te dé la manera como tal debería ser. Y influye un montón. Exactamente.
Entonces, es que al final el docente es muy importante. Si el docente no tiene el nivel suficiente o no tiene interés, porque pasa muchas veces, otras veces no, hay buenos profesores, como tenemos aquí, profesores apasionados, pero como otras profesiones, también en la de guía hay gente que solo quiere dinero y ya está, y no tiene vocación. Pero las que tienen vocación, pues hay que saber apreciarlo y hay que aprender de ellos, ¿no? ¿Más preguntas, más dudas? Lo que queráis, ¿eh? Normalmente, ¿cuántas horas son, por ejemplo, tienen un turno, ¿no? Normalmente, ¿cuántas horas, cuánto tarda una charla en tal sitio y tal? Tú dices una visita. Una visita. Depende del sitio. O sea, si, por ejemplo, se hace una visita a un yacimiento arqueológico, como en este caso, por ejemplo, las termas aquí de San Pedro o la Basílica, para hacer una visita buena, depende del grupo. Si es, por ejemplo, es que eso es otra cosa. Un guía tiene que adaptar a cada público. Es decir, no es mismo hacer una visita, por ejemplo, para vosotros, que sois gente joven como yo, ¿no? O para gente más mayor, para jubilados. Hay gente que está más interesada en una cosa, otros en otra. Uno que quiere solamente hacerse fotos y le cuento cuatro cosas. Otros que quieren saber y te preguntan mucho. Otro que se cree que sabe más que tú y te dice, ¿sabes? Ahora mismo es muy divertido, ¿no? Porque te das cuenta que al final, cuando haces la visita, siempre hay el típico, o sea, hay como perfiles, ¿no? De turistas o de asistentes. Entonces te das cuenta que está el pesado, bueno, no pesado, el que pregunta 20.000 veces, ¿vale? Luego está el que se cree que sabe más que tú. Luego está el otro los que están más callados, que escuchan todo, los más atentos, y luego están los que se cansan rápido. Y, o sea, en todos los grupos siempre hay gente que no le interesa lo que estás contando. Aunque le han pagado por ello, yo no sé por qué, pero ahí siempre pasa eso, ¿no? Entonces, ya os digo que depende. Por ejemplo, en un yacimiento puede estar media hora, una hora incluso, para contarlo bien. Pero a lo mejor, si es para un grupo, por ejemplo, más joven, pues a lo mejor menos. O sea, a lo mejor media hora, 20 minutos o menos, porque a lo mejor hay gente que se casa antes o lo que sea, ¿no? Pero si un grupo de gente más interesada en el tema, o gente, sobre todo familias, parejas, ¿no? Que tienen tiempo, más tranquilos, ¿no? Pues puede estar una hora con ellos. Y por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una visita, por ejemplo, en el Casco Antiguo de Marbella, por ejemplo, el Casco Antiguo de Estepona, o en Málaga, unas 2 horas. O sea, una visita guiada con un guía, 2 horas, incluso 3 horas, puede durar. Pero claro, tú estás paseando, tú no estás sentado aquí en la clase, estás paseando, estás haciendo fotos, te estás pasando bien, estás riendo, entonces las 2 horas te pasan volar. Pero no tiene límite ni nada, o sea, si tienes un grupo, a lo mejor si tiene otro grupo no tiene un límite, un horario específico. No. O sea, el único límite por ley son un grupo de 30 personas y con máximo tú puedes hacer la visita en 2 idiomas. O sea, por ejemplo, en español, inglés, español, francés, eso es por ley. Luego, lo que ocurre en realidad es que muchos guías saltan la ley y cogen a 20.000 millones de turistas, eso no. ¿Vale? Bueno.